En el verano de 1978, la policía detiene a un hombre en su auto. Se percatan de que lleva unas bolsas negras de basura y lo dejan ir. La policía comete un error. Dejaron escapar al que se conocería como el carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos más terroríficos de la historia. El conocimiento de sus acciones llegó a aterrorizar a comunidades enteras. Jeffrey nació en mayo de 1960. Fue criado en una familia de clase media y religiosa. Su infancia fue aparentemente tranquila y normal, pero desde los 4 años el pequeño Jeff tenía cierta fascinación por los huesos de animales muertos que encontraba en la carretera, tanto que los coleccionaba o los enterraba en el patio trasero de su casa. Después de algunos años, incluso su papá, que era químico, le enseñó a utilizar ácidos para quitar la carne de los huesos de animales, ya que creía que podía ser un buen pasatiempo para Jeffrey. Tras mudarse de casa varias veces con su familia y el nacimiento de su hermano, se volvió cada vez más tímido y retraído. Además, cuando tenía 10 años, el matrimonio de sus padres comenzaba a derrumbarse, por lo que pasó de ser un niño normal a tener un comportamiento cada vez más antisocial y con abandono constante. La adolescencia fue una etapa decisiva en la vida de Jeffrey. En la época de secundaria, fue un chico con pocos amigos, no era muy popular y su fascinación por los animales muertos seguía presente. Sumado a esto, el propio Dahmer afirmó que su compulsión por el asesinato comenzó alrededor de los 14 años. También, a esta edad, comenzó a beber en exceso y al finalizar la escuela secundaria, a los 18 años ya era alcohólico. Asimismo, empezó a despertarse en su interior una inclinación sexual hacia los hombres, y justo en ese mismo año, sus padres se divorciaron. Todos estos hechos coincidieron con el asesinato de su primera víctima humana, en 1978. El suceso ocurrió cuando volvía a casa en su auto, después de estar en un bar. Recogió de la carretera a un joven que hacía autostop, llamado Steven Hicks. Jeffrey lo invitó a su casa, y antes de que Steven pudiera irse, Dahmer lo golpeó en la cabeza con una mancuerna, matándolo al instante. Al día siguiente, compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y metió el cuerpo destazado en bolsas de basura. Entonces, en la madrugada llevó las bolsas en su auto a un basurero cercano, y en el trayecto fue detenido por policías. Estos se percataron de las bolsas. Sin embargo, Jeffrey los convenció fácilmente de que solo se trataba de basura. Así, lo dejaron ir. Después de ello, intentó reformarse. Vivió un tiempo con su abuela. Sin embargo, su alcoholismo y obsesiones sexuales continuaban. Ingresó a la universidad, pero debido a su alcoholismo, tras cursar un periodo, se retiró. También estuvo enlistado en el ejército un par de años, pero nuevamente por su alcoholismo fue dado de baja. Nunca tuvo amigos en su infancia y de adulto tampoco los tenía. Evitaba el contacto con sus compañeros de trabajo y vecinos. No estaba cerca de sus padres y la relación con su abuela parecía ser la única en su vida. Luego de un tiempo, dejó la casa de su abuela y alquiló un departamento para él solo. En varias ocasiones fue arrestado por pedofilia. Incluso cumplió una sentencia de 10 meses en prisión por agresión sexual a un chico de 13 años. Y al salir de prisión, comenzó aquella serie de asesinatos. Así, su segunda víctima fue en 1987. Cabe destacar que sus víctimas eran hombres, y aunque prefería drogarlos y estrangularlos mientras estaban inconscientes, a algunas de sus víctimas, aún con vida, les hacía agujeros en el cráneo y luego les inyectaba ácido. También practicaba la necrofilia. Además, llegaba a comer trozos de carne de estos y según Dahmer lo hacía para mantenerlos con él para siempre. En 1991, una de las víctimas logró escapar, pidió ayuda a la policía, pero lejos de ayudarle, lo dejaron nuevamente en manos de Jeffrey. Fue su víctima número 13. Finalmente, en ese mismo año, otra de las víctimas de Dahmer logra escapar. Ahí fue el final de aquella oleada de asesinatos. Jeffrey Dahmer fue detenido el 22 de julio de 1991. Cuando registraron el departamento, la policía se encontró con una escena terrible. Había cráneos, algunas partes de cuerpos conservadas en frascos y trozos de carne humana junto con una cabeza en el congelador. Esqueletos completos, fotografías de las víctimas muertas y en distintos
distintas etapas de desmembramiento, además un barril que Dahmer usaba para deshacer los restos humanos. Jeffrey se declaró culpable y confesó 17 asesinatos, pero alegó enfermedad mental. Antes de su juicio hubo muchas dudas sobre su estado mental. Al final se consideró mentalmente sano y apto para ser juzgado de manera normal, por lo que recibió una condena de 15 cadenas perpetuas. El 28 de noviembre de 1994, un recluso con esquizofrenia lo acusó de racista y lo asesinó golpeándolo con una barra de pesas, tal como murió la primera víctima de Dahmer. Este caso desató una multitud de reportajes e investigaciones. Además, también hubo libros, documentales, películas y, por si no fuera poco, artículos de recuerdo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ver más contenido psicológico. Dale like y comparte. ¡Hasta la próxima!